una vez más a este su programa universitario Sensor UABC y el día de hoy tocaremos temas bastante interesantes para todos ustedes. Así es, Liliana, hoy nos encontramos conduciendo desde la Feria de Emprendedores Cimarrones Campus Tijuana, donde se están llevando a cabo más de 70 proyectos, en donde estaremos indagando el espacio para ver el gran trabajo de nuestros compañeros. Este tipo de eventos sirve para exponer ideas y proyectos que nosotros como alumnos realizamos dentro de las aulas. Así que acompáñanos a descubrir esto y mucho más a lo largo de su programa. Esto es Sensor UABC. En el marco del Mes de las Humanidades se llevó a cabo la conferencia El Sabor del Éxito, impartida por el licenciado Marco Antonio Amador, sommelier de vinos La Cheto. Dicha conferencia fue organizada por alumnos de la carrera de comunicación en colaboración con el maestro Edwin Casillas Burgos. Marco Antonio Amador, Vinos La Cheto, sommelier y gerente de eventos. ¿Qué es un sommelier? Es el encargado de acercar el vino al consumidor final. Es el enlace entre el productor y el consumidor, que además de que damos clases, damos conferencias, también muchas veces trabajamos en restaurantes, en vinícolas, siempre en contacto con el público para hacerle más fácil el poder disfrutar del vino. L.A. Cheto significa, es el nombre más bien del dueño o de los dueños, Luis Agustín Cheto, que es la segunda generación, Luis Alberto Cheto, la tercera generación, y Luis Ángel Cheto, la cuarta generación. Al término de la conferencia Al Sabor del Éxito, se pudo disfrutar de diferentes actividades que los patrocinadores del evento regalaron al público asistente. Degustaciones, fotografías, entre otros. El objetivo de impartir esta conferencia es dar a conocer lo que L.A. Cheto está haciendo no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que nos sentamos orgullosos de esta empresa 100% baja californiana, que seguramente muchos de ustedes puedan tener más adelante un trabajo ahí. ¿Por qué elegir L.A. Cheto? Bueno, porque es un producto de mucha calidad, es un producto baja californiano y es un producto que compite perfectamente bien contra los productos de cualquier parte del mundo, no nada más en calidad, sino también en precio. Sí, a lo largo de mi carrera profesional he tenido muchas experiencias, buenas y malas, por supuesto. Dentro de las buenas puedo platicarles que he hecho muchos clientes que se vuelven amigos, he logrado que mucha gente que no consumía vino hoy lo consuma y lo disfrute. También ha habido experiencias desagradables donde no logramos transmitir lo que queremos a nuestros clientes y se van con una idea errónea, pero tratamos de que eso no suceda. Bueno, la verdad, estar aquí en la UABC me trae muchos recuerdos de mi alma mater, por supuesto, y sobre todo regresar y ver cómo ha crecido las instalaciones, cómo se siguen manteniendo a la vanguardia. Me da un orgullo de poder ver que mi alma mater sigue avanzando y sigue creciendo, un orgullo. Recuerda que para elegir un buen vino hay que probarlo, hay que degustarlo y si nos gusta, ese es el buen vino. Palabras de Antonio Amador, sommelier de Vinos La Cheto. Marco Antonio Amador, gerente de eventos y sommelier, y estamos viendo Sensor UABC. El pasado 24 de noviembre se llevó a cabo en UABC Otay la Feria Emprendedores. Liang Tia Liang, estudiante de mecatrónica en UABC Valle de Las Palmas, se presentó con el proyecto H Electronics, el cual consiste en la venta de sensores. Un sensor es un dispositivo que capta magnitudes físicas, variaciones de luz, temperatura, sonido u otras alteraciones de su entorno. Antes de realizar ese proyecto hicimos obviamente varias encuestas, checamos los precios de la región de lo complejo que es conseguirlo y el costo que estaba. Empezamos con Comunidad Arduino. Comunidad Arduino es una página, es un foro donde se encuentra gente de la OAC, del TEC, del CETIS, del CETIS
58, entre otras instituciones educativas de la región. Aquí te están mostrando una temperatura de 28 grados centígrados más o menos por medio de ese sensor que es el LM35. Para el proyecto, utiliza dos tipos de sensores. El sensor LM35, el cual desarrolla acciones por medio de un control de temperatura. Los datos de este pueden verse por una computadora. Estos datos se llaman lectura de voltaje. Posteriormente, si el niño o el desarrollador quiere, puede decirle que haga una acción. Después de 30 grados quiero que me prendas un abanico, o quiero que me actives el motor. O después de menos 5, a los 5 grados quiero que me actives la bomba de, no sé, de refrigeración. Y el sensor ultrasónico, el cual muestra la distancia a la que se encuentra un objeto. Ahorita se me acercó un chamaco y me dice, oye, ¿qué crees? Ya estoy usando ultrasónico, lo estoy aplicando en un rotoplas, estoy viendo cuánto de agua me está quedando en mi casa. Oh, pues muy bien. Y es un chamaco, es desarrollado, estudiante de la preparatoria. Porque es que una vez que ellos conocen la herramienta, empieza a imaginar el alcance que puede llegar con las herramientas. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Martín González y el día de hoy nos encontramos en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Estoy con mi amiga Anayeli Tinoco, que es de 7º semestre de Gestión Turística. ¿Cómo estás, Anayeli? Muy bien, aquí estamos. Mira, Anayeli, lo primero que vamos a hacer es una sentadilla con torsión de pierna. Este ejercicio nos sirve para tonificar nuestros glúteos y al mismo tiempo la cintura. Giramos con el abdomen bien contraído y la espalda derecha. El ejercicio que sigue son jumping jacks, que básicamente son unos saltos de tijera. Esos nos van a ayudar a generar más fuerza cardiovascular y a quemar la grasa alrededor del abdomen. Vamos a hacer alrededor de 50 o 100 repeticiones, las que podamos hacer. Es importante recordar siempre mantener la espalda derecha, el abdomen contraído y los glúteos hacia afuera, manteniendo una buena postura. Si te cansas, puedes tomar un pequeño descanso y es muy importante mantenernos siempre bien hidratados. Para agregar intensidad podemos añadir los tummy tucks, 10 de cada lado, y las lagartijas con balance también, 10 repeticiones por lado. Esta rutina es muy buena porque nos genera fuerza muscular, pero también resistencia cardiovascular. Recuerda que puedes enviarme tus dudas y comentarios al correo electrónico activateuabc@gmail.com. Cuídate, actívate y renuévate. Te ha hablado tu amigo Martín González y nos vemos hasta la próxima. Queremos recordar que estás viendo Sensor UABC. Feria Emprendedores y Marrones 2014. Uno de los objetivos de este evento es brindar a los jóvenes la oportunidad de alcanzar un buen desarrollo personal y profesional. También motivar a los estudiantes a desarrollar su potencial emprendedor para convertirse en directivos, ejecutivos y productores de alto nivel. Un claro ejemplo es Organic Orange Harlette. La idea principal de sus productos es reutilizar la cáscara de las naranjas para la elaboración de la mermelada. Moisés Casillas y estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. Mi empresa es Gleam Productions y somos una casa productora que se especializa en producciones audiovisuales. Hacemos cortometrajes, largometrajes y spots publicitarios para empresas públicas y privadas. Lo más difícil fue la planeación física, el conseguir el material y el tiempo que nos dieron porque nos avisaron 3 días antes y tuvimos que conseguir todo para hacer el stand aquí. Mi nombre es Alberto Tiburcio García Ríos y estoy estudiando actualmente en licenciatura en Gestión Turística en el 7º semestre. Bueno, nuestro proyecto se llama Turisteando BC
En sí, el proyecto es una aplicación turística en la cual las personas que bajen la aplicación puedan ver dónde se encuentran los hoteles, los restaurantes, los antros, bares, los diferentes lugares atractivos turísticos dentro de la ciudad, para así ellos ahorrarse el tiempo de estar buscando, preguntando. Mi nombre es Paola Espinosa Lapeluz, estoy estudiando actualmente la carrera de Mercadotecnia en 7º semestre. El nombre de mi empresa es Matsuri Ishiba, que significa Festival de Mercado. Nuestra empresa se dedica a la caracterización y venta de accesorios de cosplay, videojuegos, entre otras cosas. Nosotros tomamos un segmento que estaba muy abandonado por las otras empresas y así apoyamos a todos los otakus y gamers de la ciudad de Tijuana. Me ha gustado mucho el evento, estoy muy emocionada porque podemos mostrar el trabajo que hemos realizado y podemos observar también el trabajo de otros compañeros. Bueno, pues como dato curioso, la verdad en lo personal me encanta mi proyecto, me gusta mucho, le he puesto todo lo que es el corazón a esto. Sí me gustaría ganar, pero más que nada he ganado la experiencia de haber creado esto, ya hemos llamado la atención de ciertas personas, sabemos que podría funcionar en un momento dado. Sí estamos muy involucrados con nuestro proyecto, la verdad. Así que si eres estudiante y tienes un proyecto en mente, no dudes en participar y estar al pendiente. Pues en UABC, tu proyecto puede formar parte de su Feria Emprendedores y Marrones. ¿Podría decir qué le parecieron los proyectos que nos presentaron el día de hoy los cimarrones? Los proyectos que se presentaron, que debo de mencionar que es una parte de los proyectos universitarios, porque las unidades académicas seleccionan proyectos, traen algunos de ellos, 76 por cierto en esta ocasión. Observamos una evolución en los proyectos tradicionales y en los proyectos de tecnología que nos hacen visualizar expectativas de que sean de alta posibilidad de implantarse como empresas. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que el alumno que genera un proyecto adopte ese proyecto como forma de vida y abra una empresa, genere valor agregado a la economía, genere plazas y puestos de trabajo, que él viva de ese proyecto en el futuro y ayude a otros a vivir de él, ¿no? Al abrir plazas de trabajo que tanto se requiere. ¿Qué opina de que UABC apoya a los emprendedores? La UABC siempre ha apoyado a emprendedores y tenemos múltiples emprendedores en la economía. El tema es que la mayoría de estos emprendedores se dan cuando ya no son alumnos, cuando ya egresaron. El tema es un poquito adelantar esa fase para que nuestros emprendedores empiecen un poquito antes, a media carrera, y ya en los semestres finales puedan concretar ideas y desde entonces ya vayan visualizando cómo abrir una empresa. Y al egresar o antes ya tengan un plan, algo concreto, que sí lo puedan llevar a la práctica. Porque desde luego que es una de las vertientes de egreso que necesitamos incrementar en la universidad por dos razones. Primero, por darle viabilidad al plan de vida de nuestros egresados, ¿verdad? Y segundo, por apoyar o apalancar el desarrollo económico de nuestra comunidad, de nuestro territorio. Hola, mi nombre es Karen Rodríguez, soy de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, coordinadora oficial del evento Callejón de la Cultura Tijuana. Bueno, lo que esperamos de este evento es lograr difundir la cultura de las nuevas tendencias en artes plásticas, pintura, música y nuevas innovaciones de marcas, al igual de apoyar una casa hogar de niños desamparados. Es importante que apoyen, porque además es un evento con causa. Además de ir a conocer la cultura local, ¿verdad? Y apreciar la buena música, el buen arte de la ciudad, pues van a poder disfrutar de más alimentos, ¿verdad? Y pues la entrada es 1 kilo de... Bueno, tenemos como un mínimo de 300 personas, nos gustaría llenar a 500 personas. El beneficio del Callejón de la Cultura Tijuana es apoyar a la Casa Hogar, Casa Morada del Niño Jesús, al igual que a los nuevos artistas, sea plásticos, bandas de música, emprendedores de marcas. Ahora los invitamos el 6 de diciembre de 6 a 9 p.m. el Callejón de la Cultura Tijuana, Pasaje Gómez, están todos invitados, vamos a apoyar la cultura y un poco de arte. Soy licenciada en Actividad Física y Deportes, soy recién egresada de la carrera de aquí de UABC. Mi nombre es Cristal Rangel Aguilar, soy la entrenadora
actualmente de Cimarronas Flag Tijuana. Fui jugadora. El entrar a la carrera siempre fue como mi sueño, llegar a ser parte de este deporte. Me enamoré de él, ya que durante toda mi vida practiqué varios deportes, básquet, voleibol, y no me sentía con esa plenitud como jugar fútbol americano. Lo puede jugar alguien como no tenga idea, como alguien que ya tiene tiempo. Pues flag es un deporte parecido al fútbol americano, pero es menos contacto físico y es agarrar bandera en vez de ir por el jugador. Utilizamos lo que son banderas, que serían 2 laterales y una por la espalda. También es un uniforme reglamentario que tiene que tener el número enfrente y el número atrás. Y tiene que coordinar, y tenis adaptables para el juego. Las posiciones está corredor, quarterback, linebackers, outsides, guards, tight end, líneas, y hay receptores y corners. Es enseñar a controlar tus emociones, tu carácter, respetar, saber hasta dónde pueden llegar tus límites, pero nunca dejar de luchar. Ok, sí es difícil llegar a una meta, pero hay que trabajar por ella, no irnos por el lado fácil. Desgraciadamente, si la mayoría de la gente dedicara su tiempo a sobresalir, a esforzarse, a mejorar, no hubiera tantos asaltos, secuestros, violencia. Este es un deporte que te enseña a trabajar duro por una meta y a formarte como persona ante la sociedad, no nada más en el deporte. Te recomiendo que si te da miedo el contacto físico, pues no, porque si recibes muchos golpes, yo he recibido varios. Sí, recomendaría participar a todos a flag, es un deporte muy bonito y con el tiempo se ama lo que haces y es más que una familia. A todas las chicas que estén interesadas en ser parte del Orgullo Cimarrón, de ser parte de este deporte que nos enseña mucho como personas y a valorarnos, bienvenidas, todo el tiempo son bien recibidas. Obviamente se les dará prioridad a las que ya tienen tiempo trabajando porque se están esforzando por ello, pero no quiere decir que se les vaya a hacer un lado o se les impida el ingresar si es que desconocen las reglas como técnica, como táctica. Se les pretende enseñar y volverlas parte de. Es bastante importante porque la inversión que nosotros necesitamos, si llegáramos a ganar la Feria de Emprendedores, obtendríamos la mitad del financiamiento necesario. Es importante porque retomo un poco la comunidad de la UABC. Es muy importante porque es la manera como compartimos nuestro proyecto y es la manera como nos tocamos con los demás compañeros para darlos a conocer. Beersmith viene de la palabra blacksmith, que en español significa herrero. Entonces, como estamos produciendo cerveza artesanal, traemos ese concepto como de forjar la cerveza, como del proceso como más rústico. Entonces, de ahí viene la palabra compuesta Beersmith Brewing Company, ¿no? Ixchel significa mujer arcoíris y es mi marca de joyería. Yo soy artista plástica, entonces este es un proyecto como una de mis vertientes. Shellprotect es una prenda funcional que está diseñada específicamente para proteger los rayos dañinos del sol. La tela es especial porque tiene que estar lo suficientemente apretado el tejido para que no pasen los rayos, porque está demostrado que la prenda de manga larga protegen hasta el 78% de los rayos del sol. Se me hizo muy bien, había stands muy interesantes. La verdad me pareció muy bien, hay proyectos muy interesantes, sin embargo creo que esto mejor otros años. Me gustó mucho ya que los alumnos aquí de la UABC pueden tener un proyecto de empresarial y promover un negocio. Fue uno que se llamaba Beersmith Brewing Company. Uno de turismo que se llama Hotel Malva, donde este es un hotel para personas con necesidades especiales. La verdad, pues sí, es como que muy interesante la idea que tienen. Me gustó mucho el proyecto de Baja Fruits, que eran de frutas secas de la región, que era para promover las frutas que se producen aquí de manera como artesanal. De antemano, felicitarte por tu primer lugar.
Pero cuéntanos cómo te llamas, cuéntanos un poquito de tu proyecto. Mi nombre es Rogerio Cosillo, estudio la licenciatura de Mercadotecnia, ya estoy en el último semestre, estoy haciendo mis últimas materias ya para terminar la licenciatura y pues son tablas de surf sustentables. Realmente la diferenciación es el insumo que está hecho de madera de maguey, es este tipo de barrotes, ¿no? Entonces se pretende posicionar por medio de una línea de ropa y accesorios secundarios. Todo es con material o reciclado o sustentable, no estamos matando las plantas para hacerlo, se mantiene con vida, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentiste al haber ganado el primer lugar? Pues no lo esperaba, la verdad, o sea, le echamos ganas en la parte del pitch, en la parte de presentar, en la parte de estar platicando con los jueces. Diles a los nuevos emprendedores que vienen el próximo año, dales un consejo. Mi consejo es, trabajen donde quieran trabajar. Si tienen ahora sí que he tenido varios jefes, los que más me han motivado son mis jefes malos, porque me han hecho darme cuenta que no quiero trabajar para alguien. Y la idea es tener mi propia empresa y poder reclutar y salir al campo y vender y los invito a que también busquen su proyecto y que se fogueen, ¿no? Trabajando para que puedan llegar a lograrlo y así de la nada, ¿no? Primer lugar en la UABC, qué suave. Con más de 10 años de trayectoria en el movimiento de la música electrónica house, Daniel Rivera, mejor conocido como el DJ Tolo, se ha dado a conocer como una de las primeras referencias en la mezcla de este tipo de música. Es importante recalcar que este DJ ha llevado sus mezclas a lugares como Los Ángeles, New York, San Diego, San Francisco, Ciudad de México, Jalapa, entre otros, siendo orgullosamente cimarrón egresado de la Facultad de Contaduría y Administración. Mi nombre es DJ Tolo, o más bien puedo ser Daniel Rivera, y mi cargo es DJ Tolo dentro del Tijuana House Club. En los últimos 10 años que puedo compartir como experiencia, pues me tocó salir de la ciudad en representación de lo que en ese tiempo, hace 10 años, estaba sonando, que era el sonido Nortec. Y bueno, pues con ese pretexto recorrí varias partes, varios países y mezclaba lo que era el sonido Nortec de ese momento con lo que siempre me ha gustado, que es la música disco y el sonido house, ¿no?, que estamos oyendo ahorita. Obviamente, como cualquier DJ, tengo mis héroes, pero así darte nombres no me acordaré ahorita de todos. De lo que más recuerdo es haber tocado, por ejemplo, con The Orb en Ciudad de México, o con Doc Martin en Coachella, a Marky Quark de San Diego, y obviamente con toda la gente que sale de Tijuana. Y de México, pues casi con todos los colectivos, sobre todo de Ciudad de México y de Guadalajara. Cuando yo estaba estudiando en la facultad, no existían las carreras que ahora hay. Obviamente agradezco a la universidad porque gracias a lo que pude haber captado, ahora puedo vivir de eso y puedo mantener el gusto por la música, ¿no? Un mensaje podría darles, pues, que si de veras les apasiona cualquier actividad fuera de lo académico, pues que no lo dejen. Tarde que temprano, si de veras es pasión lo que los mueve, se va a reflejar de alguna manera. Y así es como finalizó el primer festival de música electrónica Arraigo Tijuana, realizado por el programa de extensión Presencia Cultural en el Centro Comunitario UABC. Mi nombre es José Díaz de la Torre, soy maestro de la Facultad de Derecho de Tijuana y actualmente estoy en el Tribunal Universitario, que es precisamente el cargo que tengo aquí, es de juez del Tribunal Universitario, adscrito al campus Tijuana.
Aparte, durante mi estancia como maestro aquí, he sido director de la Facultad de Derecho Tijuana por 2 ocasiones. Bien, la Facultad de Derecho Tijuana se fundó en 1975, en el mes de noviembre de 1975. Estamos cumpliendo 39 años de fundación y surgió como una oportunidad para los residentes de la zona costa, porque inicialmente daba servicio a Ensenada, a Rosarito, obviamente Tijuana y Tecate, y a partir de su fundación fue una oportunidad para que los jóvenes que en esa época tenían que trasladarse a otras partes del país para tratar de estudiar una carrera universitaria, en este caso la Derecho, a partir de su fundación, fue una oportunidad muy importante para aquí mismo tener la oportunidad de estudiar en tu propia ciudad, ¿no? Bueno, durante los 39 años que nuestra universidad creó aquí en Tijuana, la Facultad de Derecho, hemos tenido distintos desarrollos, ¿no? Por ejemplo, al principio se iniciaron a dar clases sin tener inclusive instalaciones. La Facultad de Medicina, la Facultad de Contabilidad, varias unidades académicas de la época nos facilitaron espacios, y en esos momentos lo que era necesario era brindar un espacio para los jóvenes que estudiaran Derecho. En el desarrollo de estos 39 años hemos visto cómo los egresados de la facultad se han ubicado en distintas instituciones, dependencias, empresas particulares, con mucha fluidez y con un desarrollo bastante aceptable. Y en mi concepto particular, la Facultad de Derecho Tijuana se ha ganado un espacio en nuestra sociedad, y ese espacio es una constante, ¿no? Obviamente que todo es perfectible, y en un momento dado hoy los esfuerzos institucionales están dirigidos a lograr distintas acreditaciones, ¿verdad? Es para los efectos de lograr permitir el acceso a un mayor número de alumnos. Esto sucedió en el año 2007. En 2007 se generó la necesidad de dar dicha apertura. En los análisis que nosotros realizamos en su momento, advertimos que por 14 años consecutivos se había generado el mismo ingreso, y en esos 14 años nuestra ciudad cambió, nuestro estado cambió, había más estudiantes de preparatoria queriendo ubicarse en la Facultad de Derecho Tijuana. Entonces, a partir del 2007 se generó la oportunidad de ampliar a 100 alumnos por semestre, adicionales a los que ya se inscribían. Espero hayan disfrutado de este capítulo. Yo en lo personal me divertí mucho conociendo todas las ideas y proyectos que nuestros compañeros cimarrones nos han presentado el día de hoy. Gracias a estos eventos es como los alumnos dan a conocer sus habilidades como futuros emprendedores, y yo estoy seguro que sus proyectos serán todo un éxito. Así es que ya saben, echen a volar su imaginación y no dejen que nada ni nadie los impida ser todos unos emprendedores. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerda que esto fue Sensor UABC.